vamos contigo, Albert. Me mandan al frente, pero agradezco en esta oportunidad, señor director, porque llegó el momento de presentar a nuestra invitada. Está un poco desabrigada, diría yo, pero bueno, son gajes del oficio. Nada, que nadie le traiga capera ni nada por el estilo. Bueno, vengan, llegó el momento de presentar a nuestra invitada, Ana Laura Chamorro, con aplausos. ¡Qué linda! Así se presentan las invitadas acá en este programa. La vueltita. Envía Iván Páez. Para que vean que no solamente Iván. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien, súper ¿Qué comiste de excelente. chica hoy? Mira qué alta. Quiero decir que tengo frío. Por favor, señor director, por favor. Claro, ya se baja el director. No está hablando a vos, Rodrigo. Está hablando al director. Bueno, Es que desde que entré estaba así. bueno, te vamos a arropar acá, Ana. Vamos a pasar acá con Nando. Bueno, Sígame lo gracias. bueno, sígame lo bueno. Hola, Natu, preciosa. hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Cómo estás? Por el bien común del canal, voy a sacarme esto y te voy a poner a vos para que escuches todo lo que te están piropeando acá los compañeros. ¿Cómo estamos, Ana Laura? Me gusta sentir. Vos sabés que hace mucho que no me siento halagada porque estoy encerrada. Estuve encerrada en mi Vos casa estabas 2 meses. enfermita, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué te Tuve anemia. Mira vos. En realidad tuve una operación y a causa de eso me agarró peor la anemia, entonces tuve que reposar un poco más y no sabes lo que era estar en cama así. No, pero bueno. Encerrada y blanca, ¿verdad? pero espera un ratito, Sí, por pero- eso, pero estoy a vos te blanquísima. a vos te cuidaban bien, Ana Laura. ¿Verdad? Estás riendo. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto, siempre ¿Verdad? mimada por mi familia. Y por un Muy amigo. bien, rápido contestó. ¿Qué? Y por un amigo. Tengo muchísimos amigos. Pero hay uno en especial, que es amigo de la casa, que estuvo Acá hay por chismos, acá. te cuento. ¿Verdad que sí? Un amigo Ah, rubito, estuvo por acá. anda en un canal deportivo por ahora, ¿verdad? Traspaso, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, la verdad que sí, puede ser. ¿Sí? ¿Por qué no? Vamos a preguntar directo ya, No, porque ya- todo, ya- no, pero todo ya me dijo dice- puede ser, no, quiere pero en decir que serio, Edwin estuvo por acá hace cuánto, un mes y medio por ¿Quién? ahí. Edwin. Edwin. Storer, Ah, ahí ¿verdad? está. Bueno, estuvo por acá, nosotros cuando le preguntamos acerca de vos se reía él y decía, no, Puede nada, ser, dijo puede también, puede ser y se también. quedó también en el puede ser. Y un ¿Puede ser o poquito no puede después ser? vimos una foto, tú creo que levantaste vos en tus redes ahí acostadita, ¿verdad? Acá hay un video de... Jugando algo, no sé. ¿Ustedes son novios? ¿Qué es lo que son? ¿Amigobios? ¿Amigo con derecho? Es que justamente, Está cambiando vuelvo a la cara. repetir. Pongan no, no. a esta cara, señor director, que esta chica se me está complicando. Ahí están los dos implicados justamente de ¿Viste? quiénes estamos A ver, hablando. ¿cuál es la situación? No, no. Explicanos, acá estamos todos en familia, no te preocupes. No, no, en realidad lo que pasa es que sí, o sea, estoy saliendo con él. Pero es como que a mí no me gusta hablar mucho del tema porque me lo quiero guardar para mí. Pero son Entonces, novios. Quiero guardarlo para mí. Ok. Claro, ya te Son dijo novios. todo, están saliendo, Qué bueno. quiere guardarle a Erwin para ella, entonces, ¿qué También, más quieres que hacen te muy diga? linda pareja. Muchas gracias. Hacen muy linda pareja, en serio. Muy linda pareja de novios. Está bien, Sinceramente. muy bien. Está confirmando Ya esto. está, confirmado, no Confirmado. Sí, viste, Muy sí. bien. Son. Bueno, por eso estoy así tipo acostumbrada. No, pero está bien, está bien. ¿Cómo hacen para manejar ustedes esto? Porque él es un muchacho del medio, chico lindo, vos preciosa también, para sobrellevar, porque no ha de ser fácil. Y la verdad que no. Es muy difícil porque es tipo así que lo que escribe piensan que es para mí. Lo que yo escribo o digo o ponerle que digo Estamos y hablando esto, de redes sociales, le dicen, ¿verdad? hey, claro, le dicen, Edwin, ¿sabes qué? Esto y aquello. Y yo decir, ay, no, pero basta, Ay, ¿sabes? ¿qué te parece? En realidad, no todo lo que yo haga o diga Va a estar es en para él. función de él. Claro, por supuesto, o sea. Claro, entonces, y- es como que por ese lado sí molesta un poco. Pero ya entienden, en la pareja se entiende ese código, ¿verdad? Él entiende eso o nada, no, ahí me viene encanta, los- no, pero me encanta así el nombre, la pareja. Y la ¿Te gusta? pareja. La pareja. No, Es claro. la pareja, ¿viste? Y suena bien encima. Y se ven No, lindos por juntos. supuesto. ¿Qué más querés? Se ven lindos juntos. Sí, sí. Hablando un poco de vos, Ana Laura, ¿qué proyectos? Nada, la verdad que ahora estoy empezando a retomar con todo, ver el tema de los desfiles. Y nada, me cuesta un poco porque, no sé, me parece ese tipo nuevo otra vez así la televisión, no sé. Te juro que estuve 2 meses encerrada y era así, ni tele no veía porque era Play. Ah, mira, vos, che, está en la onda. Todo el día. Está Viste en que la yo no onda. hablo de balde. Y hablando entonces de qué cosas te gustan, el Play, El Play no da gusto jugar contra la máquina, sí o sí es de a dos. por supuesto, y ya, bueno, Ya sabemos, sabemos. sabemos quién es el contrincante. ¿Viste? Sabemos quién es el contrincante. ¿Viste? Le digo yo. No, no había contrincante para mí porque yo era así, máster en todo. O sea,
Era tipo venir. Pris, Erwin, ¿verdad? Vos después del bailando te enfermaste. En realidad, esto yo ya tenía desde el bailando. O sea, tenía un ¿A vos problema. venías ya enfermita ahí? Sí, tenía en realidad un mioma, ¿verdad? Que es algo normal en las mujeres, ¿verdad? Sí. Pero a mí se me complicó porque fue creciendo. Ahí esa fue la operación que tuviste. Sí, fue creciendo demasiado y a causa de eso en realidad me agarró anemia, ¿verdad? Y como yo no lo tomé en serio antes porque en realidad tendría que haber, o sea, iba a tener que dejar miles de trabajo, iba a tener que dejar el baile, iba a tener que dejar la propuesta de trabajo cuando eso me ofrecieron para Venus Locus y sí. dije, no, o sea, ni en pedo, ahora entro en lo que sea operación, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero Y después Te vi complicó que, mucho. claro, tendría que haberlo hecho antes para no llegar a esto. Claro, Pero lo que pasa es que ya- la anemia te deja sin fuerza, sin ganas, sobre todo, ¿verdad? Te paso un dato, Albert. Ana Laura le había eliminado a una compañera nuestra del bailando. A mi amiga Pati Hinso. Ah, ¿sí? Vos fuiste Se fueron al muy teléfono. mala con mi amiga Pati Hinso. Sí, ella fue mala. ¿Por Yo a qué? vos fuiste muy Porque le mal. ganó. ¿Por qué? No, porque le ganó. ¿Por Era qué? bruja. Se iba a los programas de chisme y decía cosas de Pati Hinso. ¡Mentira! ¿Cuándo? Sí. Te estás confundiendo ¿Por porque qué? no soy yo. ¿No te fuiste juro. vos? No. Hay archivo, ¿eh? No, mentira, no hay archivo. No, ¿Por para qué nada. vos te peleabas con mi amiga Pati Hinso? ¿Por qué? ¿Quién? Pero te juro que yo no me acuerdo que haya tenido una pelea con ella. O sea, en Ella realidad. contigo sí. Ella sí. Ah, Porque ella fue. ¿Viste? En realidad. Que pase Pati Hinso, por favor, está en el estudio. No, mentira, no está mal. No, lo que pasa es que creo que se molestó ¿Por qué? porque le había ganado. Entonces, tipo, dijo. Pero yo no le di bola, O porque sea, yo en realidad. por no, pichada. no sé si pichada o en realidad no sé qué era su intención. O sea, a mí tampoco nunca o sea, Pero no me molestó. convengamos que esto es un juego también, ¿verdad? Y También, forma parte o sea, de la polémica. Claro, a pero veces- es más, yo en realidad en polémicas no es que me meto mucho. O sea, escucho siempre que dicen de mí, veo que se van y hablan, pero mejor me callo porque a mí no me gusta ir y a sentarme por una... O sea, no me voy a estar peleando porque en el baile justamente tuve problemas porque me decían gorda, porque me decían que tenía celulitis, que esto y aquello. Yo no me voy a estar sentando en un programa y decir, ay, ¿sabes qué? Sí, sos fea, no, sos gorda. O sea, yo sí me voy a ir a O sea, que pelear. vos tenés el cuerpo que a todos les gusta. Te soy no sincera, sé. en serio, tiene un cuerpo bien ¿Sí proporcional. ¿Sí o no? Es pulposa, Sí, no sí. tanto. ¿Verdad? Es pulposa bien. ¿Puedes un Espera, ratito más para porque hay gente de arriba acá lo que yo quiero. O sea, hay Sí. gente que tiene que estar trabajando en este momento Claro, y estar viene, pero todos los en el jefes. Ana, ¿la puedes estudio. parar? Sí. ¿Cuánto medís de estatura para comenzar? 1,70. Ahí luego está de entrada, luego ya una buena estatura. Y digamos que el paraguayo tipo, acá por ejemplo el director de cámaras, los camarógrafos, todo, el productor general Rodrigo, o sea, bueno, no voy a dar nombre, digamos que sería el prototipo de mujer ideal Es para el hermosa, paraguayo, ¿sí o no, son muy señora? lindas. ¿Verdad? ¿Sí? Muchas gracias. De la estatura se va a medir con Belén Mora, que también es otra chica alta, nuestra Hola, representante de las alturas. Yo es soy- Belén. Esta es A ver la quién es más más alta. alta. Vos sí te sirve la Tiene que altura. darse la vuelta, a ver. Y no soy el más indicado para llegar arriba y medirles, Bueno, ¿verdad? pero, Capaz a que ver, en hay esto- taco, en Tengan esto sí, ¿verdad? eso, iba a decir, Ay, tengan en taco. cuenta que yo tengo un taco. Ahí está. ¿Número de tacos? ¿Número de tacos? No sé. Y Cinco, esto sería 7. 8, sería según... ¿Verdad, Belén? ¿Vos qué número de tacos? 8, yo no 10. sé. Bueno, pero, Pero, son bastante... Igualitas ahora en este mismo En momento. realidad, a mí me dicen, por ejemplo, que soy pliqui. No sé ¿Que por sos qué? Pliqui. Pliqui. Chiquita. Eso. Y porque es un chiquitita. juego pliqui, no sé, digo yo, ha de ser, ¿verdad? No, en el sentido, en realidad yo pienso que yo parezco alta porque soy corpulenta, soy muy grande y es como que parezco yo creo más grande. Exuberante dirían algunos. Pero ¿eh? lo que pasa es que hay que decir, por ahí te Ey, pasa. chicas, Parate, siéntense, Tato, parate, siéntense, Tato. nada, estamos en el sofá, siéntense, estamos en la Bueno, sala. bueno. Relájense un ratito, un ratito. Porque mira No, que- recién un mira ratito. Es un problema el tema de la altura, Ana Laura. Decime a mí. Sí. Decir que, espérame un ratito, decir que es un altas. decir que es un problema la altura es decir lo mismo a la persona que dice, ay, no puedo subir de peso. No, eso no es un problema, eso es un beneficio. No, pero lo que pasa es que cuando tenés, digamos, 1,70, o sea, hoy día convengamos que hay adolescentes que ya miden 1,80, qué sé yo, hay chicas mucho más altas. Pero 1,70 era, yo por ejemplo, no sé vos, pero yo en el colegio era entre las más altas. Sí, te Siempre juro que la, no. atrás. Convengamos Eso que iba a una decir, mujer- yo las también mujeres no siempre, tienen ¿verdad la que sí? fila era lo Normalmente. último y era así lo peor. Y también Lo en la más- clase, porque viste, vos te querés sentar enfrente y no, porque sos re alta, bueno, atrás. Y no Eso sé, no es el un tema de la problema. ropa, yo no sé si fue un problema contigo, pero para mí, por ejemplo, el tema de la ropa. Porque resulta ser que yo era todavía muy nena, pero ya no encontraba ropa para mi tamaño porque era alta. Entonces no me podía poner ni vestidito y después ya encontraba. ¿A No. vos te pasaba eso también, Ana Laura? Pero, A mí en realidad me sacó los zapatos. Porque ¿Cuánto yo ya calzás? ahora calzo 39.
sea, 39, creo que nos vamos a 39, crecer, ¿verdad? dale, Porque pero viste una que- chica, sí. Tenemos que armar el club de las altas. ¿Verdad? Una Aunque cosa yo así. en serio no me siento Ah, alta. Ponte que ayuda. 1,70 no sería, no es que vos ¿Por qué vos no opinas? trascendés por tu altura. Qué mal que te digo, Natu. Porque yo tengo unos 50. Che, le estoy viendo a Cenicienta, ya dentro de poco tenemos ¿Qué algo. Cenicienta? Bueno, Ella es Ana. Bueno, por eso digo, Ana pero, estoy. yo nomás que ya estoy viendo Yo lo único algo- que digo que si algo- mi hija viene a esta casa se desmaya así de satisfacción. Ya vamos a tener dentro de poco. Bueno, Ana Bueno, Laura. a lo nuestro, Ana Laura. Tengo una pregunta, no sé nomás si puedo hacer esa pregunta. ¿Puedo hacer, Decide, señor decide, director? sí, ¿Puedo? dilo, Vos dilo. me vas a responder. Dilo. Me prometés que me vas a responder. Bueno, Porque soy la más indicada para responder porque estás en el mundo del modelaje. Yo- Yo tengo una pregunta existencial con las chicas. Bueno. ¿Por qué lo que las modelos se sacan los novios entre sí? Viste que le dieron, por ejemplo, amigas modelos, ¿verdad? Y una conoce públicamente su relación con un fulanito de tal. Después, en la semana, indirecta en las redes sociales, había sido el fulanito de tal y se fue con la mejor amiga y sale la otra y cuenta luego que le ponía los cuernos. Que... Mamá querida, ¿por qué hacen eso vos las sabés que, modelos? ¿por qué no me preguntas algo que realmente, eso yo no te voy a poder responder? Respondeme, ¿por ¿sabes qué lo que hacen pasa? eso? Es que en realidad nunca me pasó y como yo en el ambiente del modelaje, eso justamente yo había dicho también, o sea, a mí me gusta el modelaje, o sea, me gusta lo que es desfilar, hacer Exhibir fotos, ropa. claro, o lo que sea, desfilar en discotecas, exhibir ropa, estar en la televisión, pero el ambiente a mí no me gusta, porque es muy, yo no tengo amigas por eso. Porque es todo muy, ay, qué linda, en serio, ay, me encanta tu encaje. Después a la bate y, ay, Dios mío, qué estúpida que es esta. Y esta que, ¿entendés? Y es tipo que, y me pasó. Al empezar yo era muy así también, ay, hola, ¿qué tal? Y después me di cuenta que era así, horrible. Entonces yo en ese mundo no, es que ¿Y me cómo sobrevivís, digamos? ¿Hace cuánto tiempo que estás en el modelaje? ¿Cómo se Y no- sobrevivió? ¿Cómo se surge en ese ambiente? yo realmente no hago caso. Es por Ajá. eso que, mucho por eso no estoy en Convengamos la que es un polémica. aspecto del modelaje el relacionarte con las modelos, pero el otro aspecto del modelaje más importante es que la gente te acepte, que te Claro. llamen, que vos hagas pasarela Claro, y por todo eso, supuesto. vaya a la tele, ¿verdad? Yo realmente estoy muy agradecida porque yo empecé, o sea, con HDR y en el año que empecé y que dije, quiero ser modelo, subí así para arriba. Pero vos seguís con HDR, ¿verdad? Sí, ¿Vos sí, seguís con él? HDR. Subí para arriba y la verdad que fue así algo para mí muy grande porque hay muchísimas que están 3, 4 años en el modelaje y después recién así. Podés Pero- decir todavía tu edad, sí, ¿verdad? Sí, tengo 22. Dios mío, ¿por 22 qué? Nosotros años, estábamos vale. debatiendo Cumplí- cuántos años, 22 años. El 13 de enero cumplí 22, así es que me ofende que me digan por decir tu edad, o sea que me dicen vieja, espera, me voy. No. Lo que pasa es Tomaste mal porque a las mujeres generalmente no se les pregunta la edad, por eso nomás. Ah, Sí. ok, Fue más bien vamos. algo ¿Cómo cortés puedes y de decir todavía tu caballero. edad? Yo la que ya me parece que... No, igual hay que Tengo decir. 25 Siempre hay que más. decir la edad. Siempre hay que decir. 25 más. Bueno, te puedes quedar más con nosotros en el programa, por ¿verdad? No que tenés sí? frío, te pasó el frío. No, ahora ya estoy medio Eh, acalorada ya. Claro, el ambiente ya te hizo más, que sea Ya. más cálido esta entrevista. Bueno, Porque acá te muchos quedás se con ofrecieron nosotros. para venir a Después se darte. viene más frío porque viene ¿Sabes algo qué pasa? congelado Vamos, después. sí, vamos a llevarle Vamos a seguir con el Ana frío. Laura en la cocina. Lo que para que pasa esté es con el que fuego. hay mucha gente y se siente ya el calor humano. Y por ¿Verdad eso que digo, sí? no tenés problema con la comida, ahora comes de todo o te Bueno, cuidas en alguna cosa. realmente yo sé que comer todo lo que hay. Muy Pero, Pero como estuve 2 meses en cama, eran así todo sopita, y yo así, uff, ahora hija. necesitas algo así más. Justamente tío Edo tiene algo que nos va a dar para que pruebes nomás. Vos sabés así que tengo hambre, quédate. así es que voy a probar qué tal cocina, porque me dijeron que cocina muy bien. Cocina Sí. súper bien. Ok, voy a Capo, probar, voy a capo. confirmar entonces eso que me dicen ahora. Te cuento que llamaron por teléfono y pidieron que hagas una pasarela pequeña. Para ir al corte puede ser, sugiero. ¿Qué les parece? Ah, llamaron por teléfono. Sí, sí, te juro, acá A me están pedir. diciendo eso. Así que bueno, vamos a ir al corte con Acompañale una a Albert. pasarela de Ana Laura. Acompañale a Albert, Ven Seda, acá, por Albert. favor. Que muestren lo que aprendió con HDR Models. Ana Laura, te salgo acá.